Nuxnavels presenta The Unwanted and the Adventurer, el aventurero inmortal no deseado. Volumen 4. Epílogo. Oh, volviste, ya veo. ¿Cómo fue entonces? La voz de Lorraine fue lo primero que escuché cuando abrí las puertas de su morada, finalmente regresando de la empresa comercial Steno. La voz de Lorraine. Finalmente estaba de vuelta en casa. Tal era la emoción que había brotado del fondo de mi corazón. Esta vez había cruzado un puente bastante precario, incluso yo entendí eso. Quizás había sido un poco descuidado, pero simplemente no era posible imaginar tal cadena de eventos. Solo iba a vender algunos materiales. Fue tan raro como un meteoro cayendo sobre mi cabeza mientras caminaba por las calles abiertas de Malv. Incluso si nada me pasó esta vez, esa mujer, Nive, tenía bastante intuición cuando se trataba de olfatear vampiros. Seguramente volveríamos a cruzarnos algún día. Pasaron bastantes cosas inesperadas. Pero estoy bien. ¿Qué? ¿Te has visto envuelto de nuevo en algún extraño incidente?, dijo Lorraine, con una expresión de leve irritación en su rostro. Sin embargo, parecía dispuesta a escuchar lo que tenía que decir. En cualquier caso, sentémonos y dime lo que piensas. Nive Maris, y una santa sacerdotisa de la iglesia de Lobelia. Fácilmente personas con las que no querrías cruzarte, Ren, no importa cómo lo pienses. Lorraine suspiró cuando terminé de explicar la mayor parte de la situación. Asentí en respuesta. Honestamente. ¿Es como dices? Pero Nive tenía una técnica especial para detectar vampiros, o eso afirma ella. No tuvo ningún efecto en mí. Quizás podría decir que tuve suerte esta vez. Ah, sí. Ese fuego santo que habías mencionado, ¿no? He visto a un practicante en mi ciudad natal. En ese momento, se veía como una técnica muy rara, celosamente custodiada por las iglesias. Como tal, los detalles eran confusos por decirlo menos, pero fue bastante interesante cuando me puse a investigar. Por desgracia, nadie me dijo nada, incluso si preguntaba. Para empezar, se dice que aquellos que no tienen ninguna bendición de divinidad no pueden verlo, ¿sí? Eso significaría que el practicante de mi ciudad natal lo había hecho para que sus llamas fueran visibles. Había solicitado que me lo mostraran para poder comprender mejor la mecánica subyacente, pero no cooperaron, ya ves. Por otro lado, Ren, ¿esa técnica de detección no tuvo ningún efecto en ti? Incluso si eres una especie de vampiro, ¿no? Incluso yo realmente no pude responder a esa pregunta. Nive había afirmado con confianza que era capaz de detectar y descubrir vampiros sin fallar. Si tuviera que aceptar esa verdad por lo que es y expandir ese hilo de pensamiento. Tal vez no soy un vampiro en absoluto, murmuré, más para mí que para nadie más. Lorraine también reflexionó sobre esto durante un tiempo, antes de ofrecer su opinión. No es imposible, diría yo. Para empezar, Ren, no hay forma de que podamos afirmar que realmente eres un vampiro. Esqueleto, ghoul, esclavo, vampiro. Visualmente, has estado evolucionando de un monstruo no muerto a otro, ¿no? Todo lo que hicimos fue asumir que podrías ser una especie de vampiro. No eras un esqueleto estándar incluso cuando eras un montón de huesos andantes. Teniendo todo eso en consideración, Ren, es difícilmente imposible. Lorraine tenía razón, aunque una afilada y difícil. Como ella dijo, no sabía mucho sobre mi existencia como estaba ahora, y así es como lo diría honestamente. ¿Era un monstruo? ¿O no lo era? Las líneas eran vagas y ambiguas en el mejor de los casos. Realmente no tenía idea. Pero según lo que habíamos observado hasta ahora, la probabilidad de que yo fuera un monstruo era realmente alta. En todo caso, era un monstruo de algún tipo, si había que creer en la línea de razonamiento actual. Sin embargo, si tuviera que darle la vuelta a eso y considerar lo que Lorraine había dicho, era simplemente un ser parecido a un esqueleto, pero no en realidad un esqueleto, desde el principio. A ese ritmo, ninguna explicación resultaría satisfactoria. En ese caso, mis predicciones para el futuro dependerían del progreso que había hecho hasta este momento. Independientemente de todo eso, había estado evolucionando todo este tiempo, al igual que la evolución existencial de los monstruos. Eso estaba muy bien, sería una especie de referencia, al menos. Lorraine había pasado mucho más tiempo reflexionando sobre ese tema que yo. Puede que sea un poco tarde para este comentario en particular, Ren, pero ya sabíamos desde el principio que eras diferente al monstruo promedio. Lo mencionaste hace un momento, ¿no? Esa divinidad no tiene ningún efecto sobre ti. Eso sería porque eres especial, Ren.
Esa es la conclusión obvia. Saber todo eso puede ser suficiente en este momento. La siguiente posibilidad más obvia sería el hecho de que fueras bendecido con reservas de divinidad, a diferencia de los típicos no muertos. ¿No podría ser esa la causa? Divinidad, ¿eh? Según Nive, los vampiros eran débiles a la divinidad. Simplemente no había forma de que existiera un vampiro que utilizara poderes divinos. Yo, sin embargo, podía ejercer mi divinidad muy bien. En cuanto a por qué todavía podía usarla incluso después de convertirme en una criatura parecida a un vampiro, no tenía idea. Quizás fue un rasgo transferido como lo había usado en vida. Por lo menos, las sensaciones y sentimientos que experimenté mientras usaba divinidad no habían cambiado ni un poco. De eso podría estar seguro. ¿Estaba Lorraine sugiriendo que el mero hecho de poseer divinidad dentro de uno mismo lo hacía a uno insensible a ella, incluso si otros la usaban en mí? El fuego santo supuestamente causaba un gran dolor a los vampiros, si se creyeran las palabras de Nive. En cambio, yo casi no me sentía así acerca de la divinidad. Fue por eso que no funcionó. Porque yo era una existencia especial parecida a un vampiro, pero no un vampiro en absoluto. Eso parecía más fácil de creer. Lorraine continuó, es lo mismo con los venenos, la magia y cosas por el estilo, ¿no? Si un individuo tiene una resistencia de algún tipo, dichos ataques serían ineficaces o anulados. Eso debe entenderse. Simple, ¿verdad? Ren, por lo que recuerdo, tu divinidad vino de ti reparando un antiguo santuario en tu aldea natal, ¿no? Le había descrito a Lorraine hace un tiempo porque fui bendecido con divinidad en primer lugar. No fue gran cosa, así que no tenía ninguna razón para ocultarlo. Entre los amigos que tuve en vida, pocas personas sabían que había sido bendecido con los 3 poderes. Era increíblemente raro, pero no pude desarrollar mi potencial. O tal vez yo era simplemente una persona de muchos oficios. Tal fue el caso en el pasado. Fue, por supuesto, una descripción bastante precisa. Sí, estaba bastante deteriorado. De hecho, los árboles del bosque lo habían tragado en su mayor parte. Su existencia ni siquiera era conocida por la mayor parte de los aldeanos de mi aldea natal. Fue un poco una pena, pensé. Así que de alguna manera me deshice de los arbustos que lo rodeaban, lo limpié y reparé las partes que estaban rotas. Me tomó un tiempo, pero eso fue antes de convertirme en un aventurero. Tenía una gran cantidad de tiempo libre. Lo dices con tanta sencillez, Ren. Que arreglaste un santuario y eso fue todo. Se requiere bastante habilidad para eso a pesar de lo que dices, ¿no? Un carpintero de la aldea me enseñó lo que necesitaba saber. Tenía buen ojo para los detalles y la precisión. Había aprendido los conceptos básicos con relativa rapidez y el resto era solo prueba y error. Fue un buen entrenamiento, por decirlo menos. Capaz como siempre, ya veo. Aún así, carecías de la capacidad para progresar como aventurero, de todas las cosas. Los dioses son crueles, ¿no? Realmente no diría eso, no. Después de todo, ahora soy más que capaz para apuntar a la cima. Quizás los dioses fueron relativamente misericordiosos en mi caso. Eres demasiado positivo, Ren. Pero, por desgracia, ese es uno de tus buenos rasgos. Pero dijiste que era un santuario, ¿no? ¿A qué dios fue construido en dedicación? Bueno, realmente no tenía una respuesta concreta. No lo sé. Después de todo, era un santuario que nadie visitaba. Quizás los ancianos de la aldea sepan algo al respecto. Eso es cierto. Bueno, entonces, Ren, deberíamos hacer un viaje a esta aldea tuya, dijo Lorraine, de repente y sin previo aviso. -6. Hacer un viaje, dices. ¿Pero por qué, Lorraine? Para entenderte mejor, todo lo que se pueda investigar debe investigarse. La respuesta de Lorraine fue rápida. Así es como me siento al respecto. Tu divinidad es especialmente importante con respecto a esto. Es un elemento crucial a la hora de comprender lo que eres actualmente. Al menos, Ren, ¿no deberíamos investigar a los dioses o espíritus que te otorgaron su bendición? Como de costumbre, Lorraine tenía razón. Sin embargo, la posibilidad de que alguien en la aldea conociera el santuario era mínima. Si lo hicieran, ¿no habrían buscado repararlo ellos mismos? Eso me pareció obvio. Puede ser un viaje infructuoso. Entonces que así sea, si ese es realmente el caso. Pero tú mismo lo dijiste, Ren, ¿no es así? Que los ancianos sepan algo sobre este santuario suyo, ¿no? De hecho, dije eso, sí, pero la posibilidad era mínima. No era algo que hubiera dicho con certeza. Aún así,
podríamos preguntar. Supongo que sí. Existe una posibilidad, ¿no? Lorraine continuó insistiendo en su punto. Entonces valdría la pena ir. ¿No lo crees, Ren? Incluso así, de ninguna manera está cerca de donde estamos, Lorraine. Un viaje de regreso nos llevaría unas 2 semanas, en términos de distancia. Mi pueblo natal era una aldea rural. Maalt era una localidad rural en la frontera del reino de Yaaran, pero mi aldea, Atara, era aún más rural que eso. Estaba tan lejos que solo había regresado unas pocas veces desde que vine a Maalt. Mis ingresos antes habían sido precarios. Simplemente no tenía suficiente dinero para dejar de aventurarme durante 2 semanas y visitar mi aldea natal. Intenté ahorrar, con el objetivo de volver una vez al año, pero... Dices eso, Ren, pero seguramente no está tan alejado de la civilización como el gran bosque de Ramuce. O las ruinas flotantes de Oel. Las preguntas de Lorraine eran exasperantes. Suspiré, respondiendo de una manera suficientemente molesta. De todas las cosas que decir, Lorraine. Estas comparaciones son un poco extremas, ¿no? Es una aldea rural, pero los comerciantes ambulantes la visitan de vez en cuando. Tenemos carreteras, ¿sabes? Los 2 ejemplos que Lorraine había planteado eran lugares misteriosos. La gente no podría llegar a ellos incluso si quisiera hacerlo, y realmente no deberían ir allí en primer lugar. Tan severas eran las restricciones que se requerían licencias y permisos para ingresar, según la temporada y el rango de exploración. Mi aldea natal, Atara, no era nada de eso. Como mínimo, cualquiera podía entrar libremente. Fue una respuesta hecha con frustración. Pero Lorraine, ¿ves? Entonces está bien, ¿no? Además, Ren, no has vuelto desde hace varios años. Es un buen momento. Tampoco hay restricciones económicas, ¿no? Por lo menos, no tendrás que limitar tus gastos terriblemente y vivir de la flora silvestre que encuentras creciendo naturalmente en estos lugares, como lo hiciste en el pasado. Cuando lo pone de esa manera, por alguna razón, sentí que todo había salido de acuerdo con el plan de Lorraine. No fue solo una sensación. Lo más probable es que Lorraine hubiera querido llevarme a este punto desde el principio. La forma en que pensamos era simplemente demasiado diferente. Quizás, para empezar, nunca tuve voz en la dirección de la conversación. Bueno, supongo que sí. Y está el hecho de que Nive Maris se encuentra actualmente en Maalt. Cierta distancia entre tú y ella no es exactamente algo malo, ¿no? Ese era un punto en el que podía estar de acuerdo. Lo más probable es que Nive estuviera aquí en busca de un vampiro que no fuera yo, y lo más probable es que continúe su búsqueda. Eso, a su vez, puede hacer que se revele mi identidad. Me había bañado en fuego santo y no fue peor por mi vestimenta, por lo tanto, no era un vampiro. Eso estaba bien, pero Nive no parecía del tipo que bajaba la guardia por completo solo por eso. Mientras me quede en esta ciudad, seguramente me cruzaría con ella en algún momento. Con eso en mente, fácilmente podría aprovechar esta oportunidad para dejar Maalt y eventualmente regresar cuando las cosas estuvieran un poco más tranquilas. Si bien puede parecer sospechoso de mi parte dejar la ciudad después de ser interrogado por Nive, todo lo que tenía que hacer era informar a alguien de la fecha de mi regreso. Nive tendría pocos incentivos para simplemente dejar atrás Maalt para perseguirme, especialmente si todavía pensaba que podría haber un vampiro acechando en la ciudad. Pero aún quedaba un problema. No es una mala sugerencia, Lorraine, pero tengo una solicitud en curso. A menos que mi cliente esté de acuerdo con lo que tengo que decir, este viaje será imposible. La solicitud en curso en cuestión provenía nada menos que de Laura, en la que tenía que recolectar regularmente flores de sangre de dragón. Sí, soy consciente de ello. Lorraine parecía haber anticipado esto. Tendrías que discutir esto con tu cliente, Ren. Si realmente es imposible, emprenderé este viaje sola. Hay una cosa más que yo, bueno, tú también, Ren, tendría que dejar en espera, el entrenamiento de Alice. Tendríamos que informarle que se tomara un breve descanso, ¿no? Ah, también estaba eso. Los periodos de entrenamiento de Alice eran irregulares. Después de todo, tenía bastantes deberes en el orfanato y solo asistía a las sesiones cuando su horario lo permitía. Además, el objetivo no era que Alice se convirtiera en una aventurera de inmediato. Lorraine y yo pensamos en el largo plazo. Cuando Alice cumpliera la mayoría de edad para registrarse como aventurera, ya tendría cierto grado de conocimiento y capacidad. Tenía tiempo para entrenar lentamente, por lo que un descanso o 2 no sería tan malo. Hay algunos otros asuntos aquí y allá,
nada difícil de resolver de ninguna manera. Pero lo que es más importante, Rent, ¿cómo quién irías exactamente? Lo más probable es que Lorraine me estaba preguntando si iría como Rent Vivi o Rent Faina. Esa era una pregunta problemática. Sin embargo, considerando que tenía que hablar mucho con los ancianos y revelar el hecho de que yo era quien había reparado ese santuario, no tenía más remedio que ir como yo mismo en este caso particular. Estaba siempre presente la preocupación de que pudiera, sin darme cuenta, hacer que mi falsa identidad se desenmarañara, pero en este punto, ya no me importaba si mi falsa identidad era descubierta. Ahora tenía el mismo aspecto que tenía en vida. Ahora tenía una máscara, pero una sola mirada a la mitad superior o inferior de mi cara seguramente les permitiría recordar. En cuanto a mí registrándome 2 veces en el gremio. Si el gremio realmente quisiera ser quisquilloso, sí, sería una violación de las reglas. Aún así, el castigo, si lo hubiera, probablemente no sería severo. El castigo más severo otorgado por el gremio sería eliminar el nombre de un aventurero de sus filas, además de una prohibición mundial en todos los gremios en los territorios. Tales castigos solo se aplicaban cuando un aventurero había causado un gran daño al gremio, cometiendo un genocidio u otros delitos graves, o había conspirado contra su reino o país. El castigo por registrarse 2 veces sería leve en comparación. En el peor de los casos, sería una multa de unas pocas monedas de oro. Pensando en ello, hubo bastantes personas que se registraron 2 veces. En todo caso, el gremio simplemente puede pasar por alto mis transgresiones. La mayoría de los aventureros eran personas con un pasado accidentado, con ciertos individuos incapaces de revelar ningún detalle sobre sus vidas anteriores. Algunas personas simplemente no deseaban operar con el nombre que usaban antes. Teniendo en cuenta todos estos factores, registrarse 2 veces no era raro. El gremio, por supuesto, ya sabía de todo esto, y simplemente decidió guardar silencio en la mayoría de los casos. Como resultado, difícilmente podía imaginarme que me tratarían con dureza. Cruzaría ese puente cuando llegara a él, pero incluso entonces seguramente habría vías de negociación. El gremio no era una organización estrictamente buena ni mala, por lo que debería estar bien. Dejando de lado mis pensamientos, miré directamente a Lorraine antes de finalmente responder a su pregunta. Iré como Rent Faina. Simplemente podría cambiar mi equipamiento y cambiar el aspecto de mi máscara. Eso debería funcionar, creo. Ah, señor Rent, ¿qué le trae aquí hoy? La persona que me llamó no era otra que el guardia de la puerta de la familia Latuule. Su nombre era... nunca se lo había preguntado. Parecía que Laura o Isaac le habían informado de mi nombre en mi lugar. Tengo ciertos asuntos que discutir con respecto a una solicitud. ¿Podría preguntar por Isaac? Por supuesto. Señor Rent, parece que hoy está hablando mucho más fluido, dijo el hombre, asintiendo mientras manipulaba algún tipo de herramienta mágica que había sacado de su bolsillo. Asentí en respuesta. Sí. Me lesioné antes y no podía hablar correctamente. Pero desde entonces me recuperé, como puede oír. El hombre parecía convencido. Jaja, ¿conoce 1 o 2 buenos sanadores, señor Rent? Cualquiera que sea el caso, es bueno escucharlo. El maestro Isaac llegará pronto. Por favor, espere un poco. El hombre miró la herramienta mágica en sus manos, y luego volvió a mirarme. Muy pronto, los setos vivientes del laberinto mágico de la familia Latuule cambiaron de forma y se separaron, revelando que Isaac venía hacia nosotros. Siempre era un espectáculo extraño de ver, plantas que habían estado quietas justo antes de crujir por aquí y por allá, reorganizándose hasta que se formaba un pasaje parecido a una puerta. El espectáculo ante mí casi me hizo sentir como si los Hyulapus Ents no fueran tan misteriosos. Tal vez esa no fuera una comparación justa, ya que los Ents eran monstruos. Para empezar, los monstruos estaban algo alejados de la ecología normal de la flora y fauna normales. Realmente parecía inútil pensar demasiado en ellos a veces. A pesar de eso, era cierto que los monstruos obedecían ciertos principios y leyes básicos que regían su existencia. Eso era precisamente lo que investigaban los eruditos como Lorraine. Los frutos de su trabajo beneficiaban enormemente a aventureros como nosotros. Uno debería estar realmente agradecido con estos eruditos y su investigación. Me alegra verlo, señor Rent. Veo que no está aquí para entregar flores de sangre de dragón hoy. Quizás está aquí para abordar otro asunto. Isaac tenía el mismo aspecto de siempre, con su cabello plateado y su piel pálida. Sí, respondí a su consulta. En verdad, los acontecimientos recientes me obligan a emprender una especie de viaje. Está el asunto de nuestro acuerdo que me gustaría discutir,
si es posible. Ya veo. Quizás sería mejor hablar con mi amo directamente entonces. Por favor, por aquí. Con eso, Isaac comenzó a caminar. Seguramente me perdería en este jardín si lo perdía de vista, así que rápidamente lo seguí. Señor Wren, ¿tenía algo que discutir?, preguntó Laura después de que intercambiamos las cortesías relevantes. Ahora estaba en el salón de invitados de la mansión La Tuule, ya que Isaac me había traído aquí antes. El vestido de Laura de hoy era diferente al que había usado antes. Para empezar, era de color blanco puro. Sin embargo, la cantidad de extravagantes adornos en su esencia siguió siendo la misma. Laura tenía varios vestidos como este. Sentí la riqueza de la familia La Tuule con solo mirar la prenda. Sí, ha llegado a ser que debo hacer una especie de viaje. Sin embargo, está algo lejos. Si tuviera que hacer una estimación del periodo de mi ausencia, serían unas 2 semanas. Ya veo. Entonces, ¿desea cancelar la solicitud? En ese caso, podríamos simplemente suspenderla. No habrá problemas por nuestra parte una vez que continúe haciendo lo que hizo después de regresar a Malv. La respuesta de Laura fue inesperada, por decirlo menos. Era un escenario en el que había pensado, pero la mayoría de las veces, una solicitud cancelada llevaría al cliente simplemente a buscar otro aventurero para tomar el lugar del anterior. Pero Laura no hizo tal cosa, y en cambio, sugirió que reanudara mis deberes una vez que regresara a Malv. Era algo que agradecer. Quizás Laura se había percatado de mis sentimientos al respecto, diciendo, por supuesto, confío en usted, señor Wren. Los aventureros dispuestos a ir al pantano del Tarasque una vez a la semana son relativamente raros. Además, aún menos de esos aventureros lo suficientemente capaces para hacerlo saben cómo recolectar correctamente las flores de sangre de dragón. Como tal, no tengo otra opción que confiar en usted, señor Wren. Laura terminó. Ella tenía razón. Fue en estas circunstancias que me contrataron para atender esta solicitud en primer lugar. Pero Laura probablemente podría encontrar un aventurero clase oro en algún lugar para sus necesidades. El hecho de que ella no hiciera eso, y en cambio, me eligiera para la aventura, era algo por lo que estar agradecido. Agradezco su amable comprensión. Me pondré en contacto con usted inmediatamente a mi regreso. Por otro lado, tal vez simplemente estoy siendo entrometido, pero ¿qué hará en mi ausencia? Se lo dejaré a Isaac, como lo hacía antes. Como tal, le agradeceríamos mucho que regresara lo antes posible. Por supuesto, no tiene que acelerar su viaje solo por mí. Ahora que lo pienso, ¿a dónde viaja? No. Si no quiere mencionarlo, no tengo intenciones de obligarle a decírmelo, dijo Laura, consciente de repente de mi destino no revelado. Me dirijo a la aldea Atara. Una aldea en medio de la nada, una aldea rural. Supuse que Laura ni siquiera sabría de su existencia, pero su apariencia contradecía su sabiduría y conocimiento. Ella asintió de inmediato. Veo que se va bastante lejos. ¿Por qué estará de visita, si puedo preguntar? Dudé ante su pregunta. ¿Debería responderle honestamente? Si respondía, ¿cuánto debería revelar? Es una decisión difícil. Laura se daría cuenta de inmediato de una mentira de mala calidad y a medio hacer. Eso no sería bueno para la relación de confianza construida entre cliente y aventurero. Con esos pensamientos en mente, decidí no revelarle toda la verdad a Laura, sino darle una explicación limitada, pero razonablemente veraz. A decir verdad, hay un pequeño santuario en esa aldea. Viajo con la intención de visitarlo. ¿Santuario? ¿Pero por qué? He sido bendecido con grandes reservas de divinidad. Esa bendición me la han otorgado los dioses o espíritus que habitan el santuario. En cuanto a qué tipo de dioses o espíritus pueden ser, no estoy seguro. Por eso estoy viajando allí, para descubrir la identidad de mi patrón divino, por así decirlo. Laura asintió claramente ante esto, sin el menor atisbo de sorpresa. Le había dicho a Isaac que poseía divinidad cuando me crucé con él por primera vez en el pantano, por lo que no sería extraño que Laura, siendo su empleadora y maestra, también supiera de esto. Divinidad. Ya veo. Un talento algo raro el que tiene, sobre todo porque es un aventurero. Pero, ya veo. Así que de eso se trata. Entiendo. Se dice que la bendición de dioses y espíritus se intensifica en poder una vez que el individuo bendecido se da cuenta de la identidad de su patrón. Esta fue la primera vez que escuché sobre eso. ¿Es eso cierto? No soy más que un aficionado cuando se trata de las aplicaciones de divinidad. No sé mucho en lo que respecta a los detalles más intrincados.
La mayoría de las personas adquieren una comprensión de las aplicaciones básicas de la divinidad en el momento en que son bendecidas. De aquellos que son bendecidos con divinidad, más de la mitad se detendría en este punto de maestría. Sin embargo, es uno de los tres grandes poderes, junto con maná y espíritu. Como tal, el uso adecuado de la divinidad tiene una larga historia detrás, junto con muchas técnicas para utilizarla, la mayoría de las cuales se mantienen en secreto por las numerosas iglesias y cuerpos religiosos en todo el país. Eso sí parecía cierto. No tenía idea de cómo reproducir el fuego santo que había observado recientemente. Incluso si uno no tuviera que ir a aplicaciones tan extremas, la divinidad probablemente tenía muchos otros usos más allá de fortalecer el equipamiento, el cuerpo o la curación y limpieza básicas. Pero no había vías de aprendizaje en lo que respecta a la divinidad. Sería absurdo que yo fuera a tocar las puertas de alguna organización religiosa como lo estaba haciendo ahora y me capacitara para convertirme en una especie de sacerdote. Quería convertirme en un aventurero de clase mithril, no en el sacerdote de los fertilizantes. Laura continuó, teniendo aún más buenas noticias para mí. Si va a investigar los orígenes de su divinidad, señor Wren, ¿por qué no toma algunos tomos de la colección de la familia Latuule? Tomos sobre divinidad, por supuesto. En él se registran varias técnicas y metodologías para dominar ciertas aplicaciones de la divinidad, recopiladas de algunas iglesias por aquí y por allá. ¿Y cómo llegó ella a poseer tales tomos para empezar? ¿No eran secretos celosamente guardados por las iglesias y similares? Los inquisidores seguramente llamarían a la puerta si algo así saliera a la luz. Pero no puedo negar que sería inequívocamente útil en una variedad de formas. Sin mencionar que, si me negaba por temor a una hipotética inquisición, Lorraine seguramente perdería los estribos ante la oportunidad desperdiciada. ¿Por qué no los aceptas simplemente?, preguntaría ella. Así que dije, si puedo pedirlos prestados, sería de gran ayuda. Laura sonrió ante mi respuesta, asintiendo. Oh, pero por supuesto. Si te gustó el capítulo, no olvides dejar tu like y suscribirte.